Buenas tardes. Hoy vamos a estar desarrollando la clase 3 dentro de nuestro módulo Sistema Educativo Paraguayo. Vamos a estar viendo un poco la Ley General de Educación 1264 del año 2008, algunos aspectos generales contemplados en esta ley, ¿sí? Bien, sus conceptos, fines y principios. Sabemos que en esta ley, un ratito, como dice, Ley General de Educación es la ley que establece tanto derechos, obligaciones, también se refiere a todo el sistema educativo general, pero detallado por apartados, ¿sí? Bien, el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley esta Ley General de Educación en 1264, que es del año 98, ¿sí? Digo bien, 98. Bueno, derechos, obligaciones y garantías. Sabemos que todos los habitantes de la República tienen derecho al acceso a la educación, que ésta sea de forma integral y que sea también permanente. El sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a nuestros estudiantes. Se debe garantizar el derecho a aprender y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y sin discriminación alguna. Garantizará también la libertad de enseñar del docente, ¿verdad? Sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y también el pluralismo ideológico. En el artículo 4, el Estado tendrá responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear condiciones de una real igualdad de condiciones. Bueno, eh, tenemos en el título 2 principios generales, capítulo 1 objeto de la ley. La presente ley regulará la educación pública y privada, es decir, rige para todas las instituciones del país, ¿sí? Bueno, habla también de las universidades que serán autónomas. Las mismas y los institutos superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno. Elaborarán sus planes y programas de acuerdo con la política educativa para contribuir con los planes del desarrollo nacional, que es a nivel macro. Bueno. Fines del sistema educativo nacional, que también es más amplio, que es a nivel macro. Él tiene como fines el pleno desarrollo de la personalidad, mejoramiento de la calidad de la educación, la formación en el dominio de ambas lenguas oficiales. Trabajamos mucho hoy el introducir la segunda lengua, el L2, que le llamamos también, si no es su lengua materna. Ir introduciendo esto también en forma paulatina en otras disciplinas. También cuando hablamos de lenguas oficiales, hoy estamos trabajando a nivel país, estamos trabajando el proyecto NIER, que hace mucho énfasis también en el bilingüismo y en que el programa propiamente debe abarcar todas las disciplinas
en todos los grados y en todos los cursos, ¿sí? No es solamente trabajar la parte de lengua y literatura castellana o lengua y literatura en guaraní, ¿sí? Sino ir introduciendo también en otras áreas del saber. Bueno, la educación se ajustará básicamente a los siguientes principios. eh, Afianzamiento de la identidad cultural de la persona, el respeto a todas las culturas, la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia, la efectiva igualdad entre sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación. También la promoción a la excelencia, entre otros puntos importantes también que tenemos ahí. A efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por educación el proceso permanente de comunicación creativa de la cultura y de la comunidad. Bueno, también tenemos otro apartado que habla sobre la responsabilidad de la educación. La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas, ¿sí? Este sistema abarca los sectores públicos, el sector público y privado, así como el ámbito escolar y extraescolar. A estos efectos del proceso educativo se integrarán los esfuerzos de la familia. Es lo que hemos hablado a lo largo de todos los módulos, la importancia que tiene la comunión entre las familias y las instituciones educativas. Bien, se atenderán también las situaciones derivadas de la condición de madres solteras, padres divorciados, es decir, todo aquel que sea responsable, ya sea madre, padre o encargado o tutor también. Bueno, de la política educativa. El Estado definirá y fijará la política educativa en consulta permanente, ¿sí? En consulta permanente con la sociedad a través de sus instituciones y organizaciones involucradas en la educación, respetando los derechos, obligaciones, fines y principios establecidos en esta ley. En el capítulo 5 de la calidad de la educación y su evaluación, también habla de, del que lo que tiene que ver también con las instituciones privadas y oficiales, ¿sí? Otorgarán a las autoridades educativas facilidades y colaboración para la evaluación. También tenemos de la compensación de las desigualdades. Tenemos el régimen, la educación del régimen general, que es educación formal. Su estructura se estructura en 3 niveles, que habla de educación inicial, educación escolar básica, que es el primero y segundo nivel, y también educación media y el tercer nivel, que ya sería educación superior. En la educación inicial comprenderá 2 ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los 3 años y el segundo hasta los 4, ¿sí? Nosotros hacemos el prejardín, jardín y luego preescolar. El diseño curricular y los propios de estos 2 ciclos serán determinados en la reglamentación correspondiente. El nivel inicial también tiene su reglamentación, sus normativas, la edad hasta la cual pueden inscribirse, el mes. Entonces, cada uno de los niveles cuenta con su propia reglamentación. Educación escolar básica, sabemos que debe ser gratuita, comprende 9 grados,
porque es hasta el tercer ciclo, primero, segundo y tercer ciclo de educación escolar básica. Bueno, luego tenemos ya lo que es educación media. El Estado fomentará el acceso a la educación media, previendo los recursos necesarios para ello. Este punto también considero muy importante porque se da en todas las instituciones educativas de educación media. En el artículo 40 se establece, los alumnos formarán de formación profesional y de bachillerato podrán realizar su formación y capacitación en el sistema dual colegio-empresa como pasantía con beca sin vinculación laboral. Esto les favorece muchísimo a los estudiantes para que vayan adquiriendo experiencias, ¿sí? Entonces, hay casos en los que los jóvenes terminan educación media y ya son contratados, por ejemplo, porque donde fueron a hacer sus pasantías, ya fueron vistos ya de buena manera, vieron el potencial que tienen los estudiantes, entonces ya son potenciales trabajadores de ese lugar. Entonces les sirve muchísimo para una experiencia laboral ya a los estudiantes en ese proceso de pasantía. Después tenemos la parte de educación superior. La educación superior se ordenará por la ley de educación superior, cada uno con su estamento correspondiente, y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel. También tenemos la parte de educación de posgrado. La educación de posgrado estará bajo la responsabilidad de las universidades o institutos superiores, siendo requisito para quienes se inscriban el haber terminado la etapa de grado, acreditar conocimiento y experiencia suficiente para cursar el mismo. Después tenemos la educación no formal. La educación refleja la educación a distancia, que en aquel tiempo era impensable, sin embargo, hoy es una realidad muy práctica para nosotros. La educación pública y privada. Después habla también sobre el régimen especial, educación artística, arte dramático, música, danza, de la educación en lenguas extranjeras y de otras etnias, la Ley General Básica y Educación Permanente. En este punto me detengo también porque le estamos dando mayor énfasis hoy desde, desde las supervisiones, desde la Dirección General, también se le está dando mayor cuidado a a esta cuestión de educación permanente. Anterior estaba un poco abandonada, pero vemos también que ellos tienen mucho potencial, es decir, como se van de noche, hubo un tiempo en que esa cultura se instaló mucho y decían, no, pero de noche no más es. Entonces no asistían a las clases. Sin embargo, hoy se le está haciendo un acompañamiento más de cerca para erradicar justamente estos puntos que están acá. Erradicar el analfabetismo, promover sistemas y programas de formación, reconversión laboral, porque ya tienen salida laboral. Por ejemplo, los centros de capacitación y formación laboral que hacen peluquería, cocina, pedicura, manicura, son cuestiones así básicas, fundamentales ya para aquellos que quieran trabajar. Entonces van aprendiendo y ya van trabajando también. Tiene salida laboral, ¿sí? También está para la educación de grupos étnicos, educación campesina y rural, educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales,
educación para rehabilitación social de adicciones, la organización del Sistema Educativo Nacional, el Consejo Nacional de Cultura, el Viceministerio de Educación, el Viceministerio de Cultura, la supervisión educativa, las actividades educativas de los gobiernos departamentales y los municipios, el régimen escolar, el año lectivo, admisión y matrícula, currículums, planes y programas de la evaluación educacional, los miembros de la comunidad educativa, sus derechos, obligaciones, las organizaciones estudiantiles que hoy por hoy se están conformando. Las organizaciones estudiantiles tienen mucho peso desde el punto de vista cívico, social y también esa parte que hace que nosotros podamos identificar también líderes dentro de nuestras instituciones educativas, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de esta ley general encontramos varios aspectos que, que hacen a todo el Ministerio de Educación, desde el nivel macro hasta el nivel micro, considerando los elementos más importantes, el alumno, el currículum, las autoridades y todo lo que tiene que ver con esta ley, responsabilidades y funciones, también el régimen, que es formal, no formal, y todos los demás elementos que están dentro de esta ley, ¿sí? Financiación de la educación, recursos de la comunidad educativa, estímulos especiales, disposiciones transitorias y complementarias. Bien. Bueno, nuestro trabajo final, el trabajo individual de esta clase, consiste en elaborar un cuadro sinóptico sobre esta ley, viendo la selección del tema central, que es la Ley General de Educación, identificar conceptos fundamentales, que serían los subapartados, identificación de ideas secundarias, descripción de subconceptos breves y específicos, utilización de corchetes, utilización de líneas y colores sobrios, claridad y secuencia lógica de ideas y también la entrega en el tiempo establecido. Bueno, nos encontramos oportunamente en nuestra última clase de este módulo. Buenas tardes.